Última hora. Un hermano del presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández, se ha convertido en una pieza clave para la defensa y posterior fuga de peligrosos narcotraficantes colombianos quienes operaban un narcolaboratorio en Honduras. Se trata del abogado Tony Hernández, actual diputado en el Congreso Nacional por el Partido Nacional, ahora en el poder, quien representó legalmente a los narcotraficantes acusados de producir opio, marihuana, heroína, morfina y amapola para transportarla a los Estados Unidos. Fue el propio fiscal general del estado, Óscar Armando Chinchilla, quien confirmó el operativo antidroga en la ciudad de Gracias en el departamento del Empira, donde se incautaron 4 manzanas en las que se producían los alucinógenos. Las autoridades hondureñas identificaron como los principales responsables de esta operación ligada al crimen organizado a los colombianos Rubén Darío Pinilla y Freddy Roldán Jiménez. Los colombianos ingresaron al país de manera ilegal y usaron documentación falsa para justificar su presencia en el país, aduciendo que eran invitados por una empresa cuyo referente hacía varios meses que no trabajaba en la supuesta empresa. Los narcotraficantes fueron presentados ante un juez de jurisdicción nacional luego de un trabajo de análisis e inteligencia efectuado por el Ministerio Público, la Dirección de Investigación Criminal y la Policía Nacional Preventiva. El operativo tuvo lugar en la aldea La Cumbre, municipio de Iguala, en el departamento del Empira. Evidencias y pruebas contundentes. Tras el operativo y posterior detención de los criminales, la fiscal Lilian Melisa Acosta presentó el requerimiento fiscal consignado al juzgado correspondiente. Los medios de prueba que hiciera llegar la Dirección Nacional de Investigación Criminal, DGIC, y que sin duda alguna incriminaban a los detenidos. Trasladan a todos los fiscales, coincidencia o no, pero todos los fiscales asignados en el departamento del Empira fueron trasladados o removidos de sus cargos justo cuando se seguía un proceso contra los narcotraficantes colombianos. El traslado o remoción incluyó a la fiscal Acosta, quien asumió su papel de representación del Estado en la etapa preliminar del proceso. Audiencia de imputados. Los colombianos Rubén Darío Pinilla y Freddy Roldán Jiménez fueron presentados ante un juez competente, quien conocería de los cargos que se le imputaban. La sorpresa en el tribunal es que los narcotraficantes colombianos eran representados por el abogado Tony Hernández, hermano del presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Para aquel entonces, Tony Hernández se postulaba para ocupar un curul en el Congreso Nacional de la República de Honduras por el Partido Nacional, y su hermano, Juan Orlando Hernández, se declaraba ganador de las elecciones generales. En esa primera audiencia, la audiencia de imputados, el juez que conocía la causa dictó un sobreseguimiento provisional a favor de los colombianos acusados de narcotráfico. Audiencia inicial. Aun y cuando la noticia de los narcotraficantes colombianos había ocupado las primeras planas de la prensa escrita y los principales espacios en la radio y en la televisión, los acusados acudieron a la audiencia inicial y ahí de nuevo aparece la figura del abogado Tony Hernández, hermano del actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Tony Hernández y su bufete seguían representando a los extranjeros acusados de la producción de estupefacientes como opio, marihuana, heroína, morfina y amapola para trasladarla a los Estados Unidos. Los representados por el hermano del presidente eran los operarios de un narcolaboratorio que operaba justo en el mismo departamento de Honduras, donde es originario el mandatario hondureño. Juan presidente, Tony diputado. Luego de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral declara a los hermanos Hernández como ganadores del proceso. A Juan Orlando Hernández lo proclaman presidente electo y a su hermano Tony lo declaran diputado electo por el departamento del Empira.
Ya en el poder, los hermanos Hernández, las autoridades nacionales vuelven a capturar a los colombianos acusados de narcotráfico. Narcos pagan 3 millones para su liberación. Fue el propio Rubén Darío Pinilla quien reveló a un grupo de fiscales haber pagado 3 millones de lempiras para su excarcelación. El colombiano detalló la forma en la que repartió el dinero para salir en libertad. Tras la fuga, investigan a todos menos al hermano del presidente. La Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público oficializaron el inicio de una investigación contra el juez y varios fiscales que facilitaron la liberación del narcotraficante colombiano. A las personas que hayan incurrido en algún delito por este tipo de situaciones tendrán que pagar las consecuencias, advirtió el magistrado vicepresidente del Poder Judicial. Por su lado, el Ministerio Público reveló que suspendió de su cargo como fiscal al abogado Francisco Rodríguez, asignado a la Fiscalía del Departamento del Empira. Triunfo electoral saca del escenario caso narcolaboratorio. Como resultado del triunfo electoral de Juan Orlando Hernández como presidente de Honduras y de su hermano Tony Hernández como diputado por el departamento del Empira, el tema del narcolaboratorio y la fuga de los colombianos narcotraficantes desaparece de la agenda noticiosa nacional. Nunca más se volvió a hablar de la exitosa captura de los 3 millones que permitieron la fuga, y mucho menos que el hermano del presidente era el que representaba legalmente a los narcotraficantes. Fiscal rompe el silencio y embarra al hermano del presidente. En febrero de 2014, estando ya en la Casa de Gobierno, el presidente Juan Orlando Hernández y su hermano Tony Hernández, ocupando un curul en el Congreso Nacional, el fiscal Francisco Rodríguez Funes declara ante la Fiscalía Especial de Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Ministerio Público que la única vez que vi a los acusados fue en la audiencia de imputados y en la audiencia inicial, los cuales eran representados por el bufete del abogado Tony Hernández, hermano del presidente de la República. Estas personas estaban ilegal en el país y pretendiendo justificar su presencia con documentos falsos, aseguró Rodríguez, un fiscal de más de 12 años de ejercicio profesional. Aquí no pasó nada. Luego de todo lo ocurrido y las reacciones que el escándalo provocó, los despliegues periodísticos, así como las investigaciones luego de la fuga, en este caso no pasó nada. Todos los operadores están en sus puestos de trabajo, el juez en el juzgado, los fiscales en sus fiscalías y los policías en sus labores, el presidente en su presidencia, el abogado de los narcotraficantes en el Congreso Nacional y los narcotraficantes quién sabe dónde. Antecedentes: la captura de los narcotraficantes se efectuó el 25 de julio de 2013. Tony Hernández, hermano del presidente, era su representante legal. Fueron puestos en libertad en la primera audiencia. En la inicial, 3 millones de lempiras pagaron para quedar libres. Autoridades ordenaron investigaciones, pero todo quedó en nada. Fiscal rompe el silencio y le cuenta todo al Ministerio Público.